Bueno, muy buena tarde para todos. Bienvenidos a este espacio de celebración del mes de la salud mental, realizado por Ascopapsi. Hoy vamos a iniciar estas sesiones con una actividad en la cual vamos a conversar acerca de un tema muy importante, y es la reflexión en torno al concepto de salud mental, algo que creo en esta época es fundamental para todos los que trabajamos en el área. Esta es la primera sesión que se va a tener. Se les recuerda que se va a certificar, se va a dar un certificado a las personas que participen de 5 de 6 sesiones. Ya luego verán que reciben el link para la asistencia. Hoy con nosotros están 3 profesores que han trabajado muchísimo el tema. Ellos son Jesús David Mata, de la Universidad Católica de Oriente, va a trabajar salud ambiental y bienestar psicológico. Ana Milena Gaviria, de la Fundación Universitaria María Cano, quien nos va a hablar acerca de malestar adaptativo versus enfermedad psiquiátrica, una claridad en su diferenciación. Y Jorge Luis López, de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, donde vamos a escucharlo y reflexionar en torno a la salud mental y psicoanálisis, interrogada una relación posible. La metodología es muy sencilla. Vamos a tener las 3 presentaciones, inicialmente el profesor Jesús David, luego Ana Milena, luego Jorge, y al terminar las presentaciones, que van a ser de más o menos 25 o 30 minutos, tendremos un espacio para preguntas, para conversar. Este espacio lo hemos pensado para que vaya de 5 a 7 de la noche más o menos, y es importante aclarar que el profe Jesús David, por compromisos que son ineludibles, debe retirarse alrededor de 6:15, 6:30, ¿vale? Pero luego quedamos nosotros para poder conversar. Así que bienvenidos a los profesores, bienvenidos y mil gracias por participar en este espacio. Y bueno, profe Jesús David, le cedo la palabra. Bueno, buenas tardes para todos y para todas quienes nos escuchan a través de esta transmisión. Como bien lo decía el profesor Juan Carlos Jaramillo, mi nombre es Jesús David Mata, yo soy psicólogo, egresado de la Universidad Surcolombiana, soy especialista en estadística y soy magíster en desarrollo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Actualmente me desempeño como profesor de tiempo completo del programa de psicología de la Universidad Católica de Oriente, soy el coordinador de la Oficina de Psicometría y el laboratorio de la Cámara de GESE. Actualmente también soy miembro cofundador del Nodo de Psicología Ambiental que se creó en el 2019 y he venido trabajando desde hace varios años todo el tema de psicología ambiental, salud mental, vinculando las 2 áreas y llevando a cabo investigaciones de ámbito nacional. Entonces, me confirma que me pueden escuchar bien, que la presentación, ok, bueno. Bien, entonces, la ponencia que les traigo es una reflexión sobre sobre los conceptos de salud ambiental y bienestar psicológico, que son aspectos y son conceptos fundamentales al momento de cuando estamos hablando en un contexto sociopolítico que ha estado intervenido por diferentes fenómenos sociales. En función de esto, a modo introductorio, quiero retomar estos elementos que son fundamentales para entender lo que es la salud ambiental y el bienestar psicológico. La salud ambiental comprende esos aspectos del ambiente que influyen en la salud humana y esto a su vez en las formas de relacionarnos con el entorno social y construido. ¿Qué quiere decir esto? El entorno social y construido no excluye el entorno natural, sino que al contrario, cuando hablamos de entorno social, se refieren a las interacciones humanas y lo construido a las edificaciones en donde habitamos, coexistimos, compartimos y también interactuamos. No obstante, el bienestar psicológico se concibe como un estado subjetivo que abarca el equilibrio emocional, la autoestima y la capacidad para manejar el estrés. Esas son 2 variables justamente que vinculan ese proceso de interacción, de relacionamiento con el ser humano. Últimamente y prácticamente en los últimos 10 años se ha venido proliferando mucho la literatura basada en la evidencia sobre cómo el entorno, cómo el ambiente impacta también nuestros estados de salud mental. Hoy en día se viene hablando de un concepto que se llama ecoansiedad, ¿cierto? Y tiene que ver justamente con todos los factores relacionales que intervienen en nuestras creencias, en nuestras percepciones, en nuestros valores y esto cómo a su vez impacta y cómo desarrolla
nos llevan justamente a actuar en el entorno, a modificarlo, y todas esas modificaciones que hacemos también impactan a nivel psicológico en nuestras construcciones mentales de lo que consideramos entorno, sociedad, realidad. En función de esto, hay unas condiciones justamente a lo que llamamos problemas de carácter ambiental, socioambiental, ecológico, y justamente voy a citar al maestro Enrique Leff en este caso, y a partir justamente de algo de un congreso que participé la semana pasada en Cali, que fue antesala a la COP16, y era de que todo este tema de instrumentalización de la naturaleza también ha tenido efectos psicológicos en cuanto al bienestar, ¿cierto? Las personas después de la pandemia y antes de la pandemia estaban hacinadas o se están hacinados en escenarios en donde el poco contacto con la naturaleza o el poco contacto con entornos va a generar unas repercusiones en los estados mentales de las personas. Entonces, en función de esto, encontramos que hay situaciones como lo ha sido el desplazamiento forzado y el estrés psicológico, la contaminación del aire y el cambio climático. Algunos gobiernos latinoamericanos han expresado que el cambio climático es un fenómeno que no existe. Es una realidad que se inventaron en algunos momentos de la historia humana simplemente para justificar otros elementos como el desarrollo sostenible y algo que no es real, ¿cierto? Pero evidentemente a nivel nacional, en todos los escenarios departamentales, en todos los lugares en los cuales estamos o residimos o somos residentes o como somos procedentes, ya están empezando a develar las precipitaciones con altos niveles justamente de variación en la temperatura y cosas que uno diría, venga, ¿y cómo es que el cambio climático o la contaminación del aire va a afectar lo que llamamos bienestar psicológico? Pues afecta directamente, porque es que el ser humano no es un individuo que se desarrolla aislado, que se desarrolla por allá oculto, sino que al contrario, siempre interactúa con su entorno, lo que desde la psicología ambiental llamamos ambiente social, llamamos ambiente construido, interactúa y constantemente lo está modificando. Esas modificaciones, esos niveles de contaminación, esos escenarios que se van modificando, van repercutiendo también en nuestra salud mental. Entonces, ya hay evidencia basada justamente en estudios, como el caso de la Universidad de Lancaster, muestran que la población desplazada por el aumento del nivel del mar y desastres climáticos tienden a sufrir estrés crónico y depresión. ¿Qué nos evidencia esto? Una clara necesidad en la cual el psicólogo debe tener presente una visión interdisciplinaria y transdisciplinar. Es decir, nosotros como psicólogos no vamos a tener el conocimiento pleno de las demás áreas del conocimiento, sino que es cómo nosotros desde nuestra razón de ser, desde nuestras epistemologías, podemos intercambiar saberes para justamente enfrentar ese tipo de situaciones. O sea, no es una cuestión de que las personas se tengan que desplazar de su territorio por cuestiones como, por ejemplo, el incremento del nivel del mar genera esos desastres climáticos y esto impacta justamente. O sea, no es lo mismo vivir 10 años en un entorno cercano a la naturaleza que vivir 10 años en un edificio completamente hacinado, en donde no tengo contacto, no me conecto con la naturaleza y esas variables se van a ver afectadas a nivel psicológico, nuestras formas de actuar. Eso lo pudimos evidenciar en pandemia, justamente. El hecho de permanecer aislados en un periodo generó, ¿cierto? Y develó necesidades en el proceso de salud mental, de autocuidado. También se habla de una ética del autocuidado, una ética ambiental, de cómo nosotros debemos también y tenemos una responsabilidad de cuidar el entorno para que ese entorno nos permita a nosotros también poder subsistir. Ya no se trata de minimizar que la realidad como el cambio climático es una mentira, sino que al contrario, ya hay estudios justamente de American Psychology que nos sugieren que las personas afectadas por desastres naturales tienen entre 25 y 50% más probabilidades de experimentar problemas de salud mental. Y esto es algo que nos está diciendo, es una estadística que nos dice y que nos golpea fuertemente, porque entonces si seguimos creyendo que el cambio climático solamente le importa a los ambientalistas, pues no vamos a tener en consideración todas las variables que van a incidir justamente en la salud mental. Y aquí es donde se viene hablando también de salud ambiental, es decir, cómo nosotros propiciamos escenarios. No se habla de una perfección, no se habla de una utopía, no se habla de hacer de cuenta que nos vamos a volver todo verde, sino
¿qué vamos a hacer? ¿Qué estrategias vamos a fomentar para generar una adecuada salud mental, para generar factores protectores, para mantener un bienestar psicológico sin desconocer que somos parte de un ambiente? La contaminación del aire también es un problema, es uno de los grandes problemas. Hace algunos años todavía se habla del deterioro de la capa de ozono, pero parece ser que eso a veces se queda como en el olvido. Tenemos un estudio longitudinal realizado en China que justamente nos da información de que las personas expuestas a altos niveles de partículas contaminantes experimentan más síntomas depresivos, aunque parece curioso, y diría, bueno, ¿y esto cómo puede impactar? Vea, ya nos están mostrando evidencia justamente de que si no modificamos el ambiente, de que si no lo cuidamos, de que no tenemos unos comportamientos, unas conductas ambientalmente responsables, pues simplemente vamos a empezar a agrandar el problema a nivel psicológico, a nivel interno. ¿Qué sucede? Hoy en día en Colombia el profesor Pablo Páramo viene trabajando unos conceptos muy interesantes de comportamientos urbanos responsables, también otros estudios relacionan a lo que es la resiliencia urbana para promover una adecuada adaptación a esos elementos como el cambio climático, que es un fenómeno que ya no se trata de cómo lo vamos a revertir, sino que cómo nos vamos a adaptar a los efectos del cambio climático, cómo vamos a poder responder a esas necesidades sociales, ambientales que estamos viviendo ahora. En ese sentido, los ambientes naturales tienen una connotación de efecto reparador. Hablamos en este caso justamente de aspectos terapéuticos, como lo que se conoce como la terapia de la naturaleza, la teoría de la restauración de la atención, propuesta por Kaplan y Kaplan en el 89, y los beneficios para la salud mental en los niños, en las nuevas generaciones. Desde la terapia de la naturaleza encontramos un metaanálisis de Brauman et al. En 2019 que concluye que la exposición a espacios verdes está asociada con menores niveles de cortisol, hormona del estrés, una reducción en los síntomas depresivos y una mejora en la concentración. Parece algo ilógico justamente, pero que reconozcamos que somos parte de un ambiente natural, social y construido, genera efectos. No es lo mismo, como les decía, en México justamente en el congreso en el que participé les contaba, tuve la oportunidad de conversar con un arquitecto que venía de México y nos mostraba justamente de que habían efectos en la salud mental en personas que estaban 12 horas, 8 horas de trabajo, encerrados en una oficina y que no tenían contacto mínimo con un ambiente verde, presentaban unos síntomas depresivos, niveles muy altos de estrés, ¿cierto? Entonces, esto también nos demuestra que es un proceso de reconocimiento de la naturaleza, de que la naturaleza, las zonas verdes, las áreas verdes, la exposición a todos estos escenarios permite también que haya una adecuada reducción de esos síntomas depresivos. Desde la teoría de Kaplan y Kaplan, se postula que los entornos naturales nos permiten restaurar la capacidad de atención, lo que resulta justamente en una mejora del bienestar cognitivo y emocional. ¿Qué sucede? En todo este proceso de restauración de la atención se hablan de los procesos psicológicos básicos y superiores que permiten justamente la consolidación, el procesamiento de la información, cómo percibimos, ¿cierto? El entorno, cómo percibimos los factores de riesgo, cómo nosotros interpretamos de que algo tan elemental como el entorno natural, el ambiente, impactan significativamente también en nuestras realidades o nuestras subjetividades, en nuestras construcciones y valoraciones mentales, y que esto va justamente a repercutir en los efectos que vamos a encontrar y que van a ser justamente objeto de estudio de la psicología y de la psicología ambiental y del bienestar psicológico y toda la línea de salud mental, justamente para demostrar que pueden presentarse efectos restaurativos que han sido ya documentados en estudios en donde las personas reportan sentirse más relajadas y menos estresadas tras actividades, por ejemplo, como las famosas caminatas de la naturaleza o simplemente tener un acercamiento a paisajes naturales. Parece algo muy lógico, muy simple, pero muchas veces en las realidades y las dinámicas laborales, ese es un aspecto como que se ve como muy necesario, pero justamente no es lo mismo la persona que permanece 8 horas sentada frente a un computador a la persona que en la hora de su almuerzo sale a caminar, pues toma su almuerzo y no se queda simplemente aglutinada en su espacio, en un espacio cerrado, simplemente con a duras penas una ventana en donde le llegue la luz solar. No, estos beneficios han demostrado evidencia científica
que es un proceso, y no solamente hablo a nivel laboral, también hablo en esas prácticas, en esas construcciones, en esos valores, creencias, formas de comportarnos y también como las emociones. Personas que no se exponen constantemente a un entorno luminoso también van a tener una incidencia allí del procesamiento de la información que se va a ver alterada porque sus fotorreceptores no se van a activar directamente, sino que se van a adaptar a unas situaciones muy cerradas y esto va a repercutir en el proceso de bienestar psicológico. Los beneficios para la salud mental en los niños. Los niños son la generación que vienen detrás de nosotros y ya hay un estudio de Danés que justamente nos muestra que más de 900,000 personas durante 28 años encontró que los niños que crecieron en áreas con mayor cantidad de espacios verdes tenían hasta un 55% menos de riesgos de desarrollar trastornos mentales en la adultez. ¿Qué quiere decir eso? Que el ambiente y también desde la psicología social, la psicología comunitaria, nos brindan a nosotros herramientas para entender todo este tipo de situaciones que se van presentando y que van modificando también muchas de nuestras construcciones cognitivas, también van moldeando muchas de nuestras emociones. Recordemos que las emociones no solamente tienen una respuesta fisiológica, sino también una respuesta subjetiva que va justamente a formar y a fortalecer estados anímicos en la persona. Entonces, estos son elementos que quería compartir también con ustedes para que se den cuenta que el discurso de salud ambiental y bienestar psicológico visto desde la perspectiva de la psicología ambiental no es un discurso que no se basa en la evidencia, es completamente lo contrario. Desde la psicología ambiental tenemos como área interdisciplinaria que conversa con otras disciplinas y que justamente busca dar evidencia empírica para formar, para promover la salud ambiental en relación y que esto también tenga un impacto en la salud mental de las personas. Las acciones integradas para promover el bienestar se vinculan justamente con políticas públicas, intervenciones comunitarias, educación y conciencia ambiental. Encontramos que a nivel de políticas públicas hay ejemplos exitosos como en las ciudades de Copenhague y Singapur, en donde la incorporación de más espacios verdes ha resultado en una mejora en la calidad de vida y en la reducción de los niveles de estrés de sus habitantes, y esto justamente es volver a repoblar de los espacios verdes que han sido reemplazados por concreto en escenarios, en ciudades, en metrópolis, ¿cierto? Y que ha sido exitoso en esos países. Entonces también encontramos intervenciones comunitarias como los programas que fomentan actividades al aire libre, algo tan sencillo como caminatas guiadas en un sendero ecológico, en un parque, en un jardín, son estrategias efectivas para mejorar el bienestar psicológico. No obstante, aquí entra otra variable que es la ética ambiental. Hay escenarios en donde no debe impactar la presencia humana porque al impactar va a modificar, va a transformar, ¿cierto? Muchas personas cuando están estresados, cuando están en vacaciones, quieren ir a hacer lo que se llama turismo ecológico, pero hay prácticas que ponen en riesgo esos escenarios, esos entornos naturales de los cuales hablamos de preservar. Todo esto tiene un límite que media lo que es la ética ambiental. ¿Para qué? Para fomentar una buena práctica que pueda contribuir a mantener un buen estado o un buen estado de bienestar, pero también de forma responsable. No es que el ser humano diga, estoy angustiado, estoy estresado, me voy a ir a pasear a Cartagena, Santa Marta, Barranquilla y ya, ¿cierto? Sino también cómo nos hacemos responsables de nuestra salud mental, reconociendo que la exposición a escenarios verdes, a escenarios ambientales, puede ser un factor que me permita fortalecer mi bienestar psicológico, pero que también tengo que generar prácticas socialmente responsables. La educación y conciencia ambiental es uno de los ejes temáticos justamente en todo el tema de contaminación del aire, la contaminación de fuentes hídricas, incluso estamos enfrentando procesos de desertificación, procesos de escenarios en donde ya el agua es un elemento natural, pero lo hemos convertido en un instrumento, entonces decimos el recurso natural del agua y hablamos de los recursos naturales, sino que es justamente basar una educación en una conciencia ambiental, reconociendo que estos no son recursos, sino que son parte de la naturaleza, son elementos por los cuales nosotros existimos y que esos elementos naturales nos permiten a nosotros poder subsistir. Desde la educación y conciencia ambiental
es involucrar a las comunidades en actividades de educación ambiental que permitan una mayor conexión con la naturaleza para que esto sea una herramienta poderosa para asimismo mitigar los efectos psicológicos del estrés ambiental. Justamente les decía al inicio de esta presentación que se habla de ecoansiedad justamente, y es también de cómo las personas están enfrentando crisis en sus escenarios, en sus lugares de trabajo, en sus casas, en sus escenarios donde se desempeñan. ¿Por qué? Porque las altas demandas actualmente de condiciones laborales están generando que las personas, al no estar en contacto con la naturaleza, no se conectan con el entorno, empiezan a brotar manifestaciones psicológicas que llamamos trastornos, estrés crónico, depresión, ansiedad. Entonces todo esto va a jugar en contra para poder lograr un adecuado bienestar psicológico. Bueno, ya a modo de conclusión y teniendo en cuenta la evidencia empírica que existe y la reflexión justamente que he venido planteando en todo este escenario, en todo este proceso de entender cómo la psicología tiene un área y un espectro justamente muy amplio de actuación, desde la psicología ambiental, la psicología social, la psicología comunitaria, que nos permita a nosotros poder comprender, analizar y crear herramientas, no para salvar los problemas ambientales, no para evitar que la gente no tenga situaciones de inestabilidad, sino cómo nosotros desde la psicología también somos responsables de poder crear estrategias, y claramente esto no se logra en un año, no se va a lograr en 2 años, sino que eso es un proceso que tenemos que hacer articulado justamente con los gestores de políticas públicas, con los educadores ambientales, con los profesionales de otras áreas, que nos permita poder entender que la degradación ambiental tiene un impacto significativo, profundo, en lo que llamamos salud mental, y de ahí entran todas las variables que ustedes quieran estudiar: conducta suicida, ideación suicida, consumo de sustancias, alteraciones en el estado del sueño. O sea, si una persona está expuesta a ruidos totalmente que son molestos, que son intensos, pues no va a poder tampoco generar procesos de concentración, no va a poder generar un comportamiento que lo mantenga estable, ¿cierto? Los ambientes naturales nos ofrecen una poderosa herramienta para la restauración psicológica, pero también esto es una relación bidireccional. No se trata de hacer uso de la naturaleza como un objeto, sino como un medio para que logremos un bienestar, un equilibrio a nivel ambiental, pero también a nivel psicológico. Es aprender a relacionarnos con la naturaleza. Las estadísticas y los informes que nos han mostrado últimamente el IPCC justamente apuntan a que con este cuento del desarrollo sostenible, del desarrollo sustentable, ya no se trata de seguir viendo o lamentándonos por las cifras de degradación ambiental, sino es, venga, ¿qué vamos a hacer? Estamos hablando de que a 2030 queríamos dejar unos escenarios para las futuras generaciones, pero ¿qué escenarios vamos a dejar? Problemas de sequía, una probable guerra por el agua. Hoy en día también se habla de capitalismo cognitivo, se habla del metaverso. Entonces creemos que esos problemas ambientales no tienen ninguna incidencia, esos problemas ambientales no tienen ninguna incidencia en los factores psicológicos, sino que al contrario, repercuten significativamente. El hecho de que hayamos pasado en pandemia a consumir 3, 4 veces más servicios tecnológicos de streaming genera una carga para el planeta, genera también una carga de consumo, y las personas van perdiendo también el sentido de su existencia. Por lo tanto, es esencial promover políticas y programas que aborden los dos temas, salud ambiental y bienestar psicológico, de forma integral para garantizar un bienestar. Bien, ya con esto finalizo. Vale, profe, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su presentación. Creo que ha sido muy, muy interesante esta charla inaugural para pensar cómo es necesario considerar estos factores ambientales para pensar la salud mental, en donde en muchos ámbitos nos pensamos como mónadas aisladas, ¿cierto? Solo intrapsíquicos, si la palabra cabe, y no como emergentes y partes integradas a nuestros contextos. Creo que es una invitación muy importante a pensar la salud mental desde esta perspectiva de considerar los ambientes naturales y sus efectos reparadores o problemáticos en la salud mental de las personas a través de unas teorías que usted bien nos ha propuesto y creo que también nos ha invitado a profundizar. Me hizo recordar los templos de Asclepio,
¿cierto? Frente a estas lógicas de cómo pensar la salud mental desde una perspectiva diferente. Y finalmente, muy interesante también la invitación a la acción, ¿cierto? No solamente la reflexión, sino la acción. Acciones que usted bien las plantea en diferentes dimensiones, ya sea políticas públicas, comunitarias, educativas, pero creo que muy importante, acciones del día a día, porque siento que hay cosas, usted va de ejemplos muy precisos, como la hora del almuerzo, que finalmente son acciones en pro de la salud mental con la lógica que usted nos propone hoy, que sería bien importante continuar desarrollando. Así que muchas gracias, profe, por su presentación. Continuamos ahora con la presentación de Ana Milena. Ana Milena Gaviria, si quieres, mire, pues nos cuentas acerca de qué es lo que vas a desarrollar en este rato. Claro que sí, Juan. Muy buenas tardes para todos. La presentación entonces que traigo el día de hoy lleva por título Comprendiendo el malestar adaptativo y los trastornos psiquiátricos. La intención entonces es poder discutir y presentarle a la comunidad académica que el día de hoy nos acompaña en esta transmisión en viva una reflexión o un análisis entre un posible continuo que podemos ver claramente entre el concepto de salud mental y trastorno mental. A decir que la presentación que el compañero acaba de hacer es un muy buen abrebocas para poder entender ciertas variables que pueden estar mediando en esa relación entre el bienestar psicológico y la salud mental y cómo condicionantes ambientales determinan parte de esa percepción de bienestar. Entonces creo que la inauguración de estas jornadas con esa presentación ha sido muy exitosa porque permite establecer el marco entonces para una reflexión, como dices tú, Juan, desde lo individual, pero también lo ambiental y lo colectivo. Bien, el concepto de salud mental realmente en este momento está siendo usado en muchos contextos, al punto el que debemos reflexionar si ese concepto se ha ampliado tanto que ya hoy no tiene sentido, ¿cierto? Que ya hoy no tiene un sentido claro y la gente utiliza el término salud mental de una manera indiscriminada para definir un montón de situaciones que pueden o no pueden ser claramente salud mental, y como psicólogos deberíamos poder entonces estar claramente definidos sobre eso. Medios periodísticos como es el diario Observer de Reino Unido pues han señalado esta dificultad e incluso llegan a titular una editorial como que al reducir la salud mental a un término general a menudo descuida a quienes pueden padecer problemas graves de trastornos psiquiátricos mayores como lo pueden ser la psicosis y la esquizofrenia. Pero esta reflexión no solamente ha sido presentada en entornos periodísticos y de dominio de la comunidad, sino que también la academia, los grupos de investigación también han intentado como valorar si esa generalización del concepto de salud mental y esa extremada, pues como llamado a la sociedad para preocuparnos por eso ha tenido una solución. Yo les traigo aquí dos ejemplos de dos estudios que demuestran que un uso indiscriminado del concepto y no regulado dentro de la estructura de lo que son las profesiones especializadas en la atención a trastornos mentales y a problemas de salud mental puede tener dificultades. Esta publicación de la revista de la Asociación Mundial de Psiquiatría resalta cómo el aumento de la oferta de tratamientos no ha reducido la prevalencia de los trastornos mentales comunes. Al parecer, entonces, ellos reflexionan de que el tema de los diagnósticos que se hacen de forma indiscriminada de trastornos leves, por llamarlos de alguna manera, pues están de alguna manera pues enmascarando una situación diferente que no se puede atribuir a un trastorno clínicamente significativo como tal. Otra prueba de ello es esta investigación que se hizo en Australia, donde evaluaron el impacto de una estrategia gubernamental que ellos denominaron Better Access, una estrategia que pretendía que toda la comunidad del país pudiera acceder de forma libre a procesos psicoterapéuticos
estructurados de forma no restringida, es decir, las personas tenían acceso a programas psicoterapéuticos individualizados de larga duración con el ánimo, pues entonces, de repercutir en los indicadores de salud mental del país. ¿Qué se encontraron? Se encontraron que esa iniciativa no redujo el malestar psicológico y tampoco redujo los índices de sobreideación e intentos de suicidio y las muertes por suicidio. Vuelve y juega, ellos también vuelven a plantear entonces si realmente esa definición de salud mental tan abierta, tan generalizada, donde las personas incluso borran los límites de lo que es normal y de lo que no es anormal dentro de las respuestas adaptativas a estresores o ambientes desafiantes, pues no pueden entonces poner en riesgo, mejor dicho, no es poner en riesgo, es desvirtúan el concepto y alteran el éxito de las intervenciones que como psicólogos o como profesionales de salud mental podemos diseñar para problemas ya claramente estructurados. Me gustaría entonces como discutir la definición de trastorno de malestar adaptativo, como un continuo que va desde las respuestas de salud, como el continuo que va desde las respuestas adaptativas a estados desadaptativos, ¿de acuerdo? Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen que les estoy proyectando, podemos definir entonces con unos indicadores claros de relevancia clínica, como lo es la gravedad de la experiencia, la persistencia, el malestar y la preocupación, como dimensiones transdiagnósticas que podrían servirnos para encontrar el límite entre cuándo una reacción es adaptativa y cuándo entonces estamos pasando al límite del área clínica de los trastornos. En ese sentido, entender el malestar adaptativo como una respuesta a desafíos normales. Se trata entonces de una respuesta natural y transitoria. Aunque puede causar incomodidad, no alcanza la gravedad ni la duración de un trastorno mental, ¿de acuerdo? En ese sentido es temporal y es manejable. Por otra parte, los trastornos mentales o la enfermedad psiquiátrica son condiciones clínicas serias, persistentes, que cumplen criterios para recibir un diagnóstico de acuerdo a los manuales de clasificación estadística de las que contamos y suelen requerir intervenciones profesionales debido a que el malestar es significativo y además interfiere en el desempeño diario de las personas y en deterioro que causan en la vida diaria del individuo. ¿De acuerdo? ¿Qué es el malestar adaptativo? Entonces lo entendemos como estados naturales, mentales involuntarios, activados para optimizar la resolución de problemas en respuestas a esos estresores. ¿De acuerdo? ¿Qué características entonces tienen ese malestar? Cogniciones y respuestas emocionales alteradas y a menudo temporales y provocadas por un evento reconocible en el individuo. Ese malestar es entonces una respuesta funcional inicial al estrés que ayuda a las personas a enfrentar y resolver los problemas. Es de corta duración y generalmente tiene beneficios porque despliega recursos individuales necesarios para resolver esos problemas. Por el otro lado, los trastornos psiquiátricos son condiciones mentales persistentes que resultan de procesos adaptativos que se vuelven disfuncionales. Se desarrollan cuando las personas no logran resolver el estrés, lo que conduce a estados entonces más permanentes, involucran disfunción emocional, cognitiva y conductual. ¿Qué rol entonces tienen cuáles serían entonces los circuitos neuronales involucrados en esos procesos de la adaptación, ¿cierto? Existen unos mecanismos claramente identificados que están regulando el equilibrio mental. Esos circuitos, como los pueden ver en la diapositiva, son los que están determinando la capacidad que tenemos las personas de tomar de decisiones dirigidas a objetivos concretos y además son cruciales en la regulación de las respuestas emocionales. Cuando estos circuitos que ustedes pueden ver en esa diapositiva están comprometidos, pues entonces vamos a tener una vulnerabilidad mayor para
las respuestas desadaptativas al afrontamiento a la adversidad, como puede ser las que generan el estrés crónico. El estrés entonces juega un papel muy importante a la hora de lograr regular las experiencias emocionales y ese procesamiento cognitivo. Cuando ese estrés se convierte en un estado adverso permanente, la persona no logra con los mecanismos que habitualmente tiene para responder a esas respuestas, a esos ambientes desafiantes, regularse y resolverlas. Entonces esto va a incrementar el riesgo de desarrollar respuestas desadaptativas. Y con ello, pues seguido de trastornos ya claramente diagnosticables como pueden ser la ansiedad y la depresión. Se sabe entonces que el estrés altera esas estructuras cerebrales del hipocampo, y de la corteza prefrontal medial que les acabo de presentar en la diapositiva anterior, comprometiendo entonces las bases neuronales que están implicadas en las respuestas adaptativas a los ambientes adversos. Los mecanismos entonces que generan esa disregulación están definidas en esos circuitos de toma de decisiones dirigidas a objetivos. Estructuras claves como como la amígdala, la corteza prefrontal medial y el hipocampo se ven afectados durante la exposición al estrés crónico. Esas estructuras tienen una relevancia muy grande en el condicionamiento y la extinción del miedo y en la regulación de la respuesta emocional. Entonces, un cerebro vulnerable con una diátesis importante, sometido a un estrés crónico, a un ambiente adverso permanente, pues sus sistemas de regulación neuronal pueden fallar y pueden comprometer entonces las respuestas adaptativas, vulnerando entonces aún más la capacidad de respuesta y de recuperación, dejando al individuo en manos de un trastorno ya claramente identificable. ¿Qué cambios estructurales pues, se han reportado a nivel de esas estructuras neuronales en respuesta pues, a un estrés crónico? Hay una reducción de la materia gris en esos circuitos, específicamente en regiones prefrontales, y una reactividad aumentada en la amígdala, lo que también en la literatura conocemos como hiperreactividad o irritación de la amígdala, lo que hace que incremente las respuestas desreguladas a nivel emocional. Si el estrés entonces persiste o se vuelve abrumador, el malestar adaptativo puede evolucionar a un trastorno psiquiátrico. ¿A través de qué vías? A través de las distorsiones cognitivas, el exceso de estrés y emociones desreguladas que comprometen su aparición. En la diapositiva les estoy poniendo un ejemplo de la propuesta del continuo de la psicosis como una enfermedad que está claramente pues, favorecida por la mala regulación del estrés y la respuesta emocional. Estos autores proponen que si bien en la población general pues hay síntomas no específicos que pueden clasificarse dentro del espectro de la psicosis, un mal afrontamiento al estrés de personas vulnerables pues los expone a la aparición de un mayor número de síntomas, haciendo que caminen progresivamente dentro del espectro, cumpliendo en algún momento de la trayectoria vital criterios diagnósticos para alguno de los trastornos, pues en este caso ejemplificados en la diapositiva. Es simplemente un ejemplo para que ustedes puedan notar cómo la literatura actual pues ha planteado esta hipótesis dimensional desde las respuestas normales a las respuestas patológicas en la población general y cómo ese continuo, ese espectro pues puede ser valorado como una estrategia para poder identificar puntos de quiebre, puntos de traspaso de la población de respuestas adaptativas y normales a respuestas desadaptativas y patológicas. El malestar adaptativo, entonces, para que vayamos teniéndolo claro, y que he preparado esta diapositiva para analizar esa comparativa, por definiciones de corta duración, generalmente se resuelve una vez se maneje de forma exitosa el estresor, una vez entonces el estresor pueda ser afrontado y resuelto con los mecanismos psicológicos que disponga la persona, mientras que los trastornos psiquiátricos, por definición, son persistentes y de larga duración. Estamos hablando de un promedio de más de 6 meses de duración el malestar.
Las características sintomáticas, por decirlo de alguna manera, del malestar adaptativo, pero el término síntomas pues no es específico para esa condición, podemos denominarlas más como características. Encontramos la reactividad emocional desagradable, pues la persona experimenta estados emocionales desagradables, personas que no comprenden que la experiencia desagradable es natural y normal en la vida y que es transitoria, pues va a buscar siempre una fuente de satisfacción hedónica, y eso los expone a mayor frustración. Otra característica pues, de respuestas adaptativas al malestar es el enfoque de los recursos cognitivos con el ánimo de poder resolver el estrés y acompañado pues, de una respuesta excitatoria emocional significativa. Por el lado pues, ya de los trastornos psiquiátricos, pues tenemos toda la galería de signos y síntomas propios de los trastornos mentales, depresión, ansiedad o fallas, incluso deterioro cognitivo, mientras que en el malestar adaptativo los recursos cognitivos se optimizan. En el trastorno psiquiátrico los recursos cognitivos fallan o se deterioran. En cuanto al desenlace o a largo plazo, pues el malestar adaptativo tiene una funcionalidad y es mejorar la resolución de problemas, mientras que en los trastornos psiquiátricos, pues la presencia de ellos lo que hacen es que interrumpen el funcionamiento diario de las personas, afectan sus relaciones sociales y deterioran su percepción de bienestar. Otros ejemplos de esa transición, pues tenemos por un lado la ansiedad como malestar adaptativo desregulado, ¿cierto? O sea, cómo transitamos de una respuesta adaptativa que requiere regulación a un fracaso en esas estrategias regulatorias y caemos entonces en el lado de la parte patológica. Inicialmente, entonces, la ansiedad a menudo comienza como una respuesta adaptativa a las amenazas percibidas. Cuando persiste esa percepción de amenaza clara, se convierte entonces en una respuesta patológica porque la persona continúa evaluando que sus recursos no son suficientes, fracasan y aparecen entonces los síntomas. Por el lado de la depresión, las hipótesis nos llevan a plantear más una ruptura de los mecanismos adaptativos. Si bien la tristeza es una emoción adaptativa que cuando se prolonga o se exagera conduce a la depresión, pero la tristeza como respuesta natural a las pérdidas hace parte del repertorio de emociones naturales y normales que tenemos los seres humanos. Deberíamos tener entonces la capacidad resiliente de recuperarnos de esos episodios y continuar con un equilibrio suficiente para mantener unos niveles de salud mental óptimos. ¿Qué síntomas entonces empezamos a ver en personas con depresión que fracasan pues, en los mecanismos de regulación adaptativos? Pérdida de la motivación, ralentización cognitiva y en algunos casos insensibilidad emocional también. Dentro de ese espectro que va desde las respuestas adaptativas a los trastornos psiquiátricos, parece que hay un fenotipo común y ese fenotipo son los trastornos de adaptación. Trastornos que entonces lo podemos ver como un momento intermedio entre ese espectro. Son trastornos que resultan del estrés moderado, pero prolongado, y presentan tanto síntomas de ansiedad o depresión o ambos de forma simultánea. Los trastornos de adaptación son comunes en la práctica de la psicología clínica y en la consulta psiquiátrica en todos los entornos en los que uno revisa la literatura. Podemos decir entonces que en todo el mundo los trastornos adaptativos son frecuentes y prevalentes en las consultas. La mayoría de ellos consultan o los síntomas que más llevan a la persona a consultar es una disfunción motivacional y autonómica y una incapacidad de regular emocionalmente sus respuestas de estrés, manteniendo una sensación de fracaso, frustración y insatisfacción permanente. Entonces, estas personas, cuando en el momento en que tocan la puerta de una consulta especializada, si no reciben una orientación y una intervención oportuna, pues estarán en mayor riesgo de transitar a unas condiciones mucho más graves y mucho más crónicas y por lo tanto difíciles de abordar. He hablado durante toda la charla de un concepto clave en la modulación de las respuestas adaptativas al malestar y es el concepto de regulación emocional. La regulación emocional, si funciona, lleva pues entonces a solucionar el estrés. Esa función, la función de la regulación emocional es manejar estresores a corto plazo y equilibrar las respuestas
emocionales que tenemos frente a esos estresores. Si eso fracasa, entonces vamos a experimentar emociones negativas persistentes y una incapacidad para afrontar. Un ejemplo de ese fracaso sería en la depresión, la rumiación cognitiva, y en la ansiedad, la hipervigilancia que tienen a los estímulos de amenaza. ¿Qué debemos entonces pensar a la hora de enfocar estos dos fenómenos desde el punto de vista terapéutico? Hay ofertas, ¿cierto? Desde planes no tan estructurados como modelos psicoterapéuticos estructurados. La mayoría de ellos coinciden en que las intervenciones para el manejo del estrés adaptativo pues debería fortalecer los mecanismos de afrontamiento que tenga la persona, intervenir sobre las estructuras que regulan la resiliencia como unas características que se logran en el desarrollo de la personalidad, la regulación emocional, y todas las teorías y técnicas que hay de regulación pues son perfectamente aplicables, y el incremento de la percepción subjetiva de bienestar, algo que encaja perfectamente con las reflexiones que la presentación anterior nos trae de la mano de la necesidad de tener ambientes sanos y ambientes que favorezcan esa percepción de bienestar. El resultado entonces de esas intervenciones está encaminado al restablecimiento del funcionamiento normal y resolver el estrés temporal, y que la persona retorne pues a su estado basal de forma rápida, y que aprenda obviamente estrategias nuevas que pueda incorporar en su repertorio de respuestas y seguir funcionando de forma adaptativa. Por el lado de los trastornos psiquiátricos, pues todos conocemos que los tratamientos duales, es decir, la combinación de psicoterapia y farmacoterapia, tienen un porcentaje de éxito mayor a modelos monoterapéuticos, y el objetivo en esa combinación entonces es poder abordar la disfunción crónica, la desregulación emocional y corregir las distorsiones cognitivas. En resumen, pues factores protectores de la salud mental, tenemos varios enfoques, ¿cierto? Desde características personales como la resiliencia, el optimismo, la autoeficacia, a variables que están más en interacción con el entorno, como las redes de apoyo social. La flexibilidad cognitiva también es una variable personal que ayudaría pues a una mayor adaptación mental a las circunstancias que no podremos entonces modificar. No quiero terminar esta presentación sin hacer un llamado de atención a las consecuencias que nos enfrentamos si seguimos patologizando las respuestas de malestar adaptativo. Tiene un impacto negativo porque va a estigmatizar problemas cotidianos. O sea, estaremos contribuyendo a la percepción de la comunidad de que el malestar, es algo que no se debe experimentar, es un sinónimo de enfermedad, es un sinónimo de trastornos, y la persona no va a entender que puede tener dentro de sus propios recursos de afrontamiento la clave para afrontar y resolver ese malestar. Por otro lado, pues esa patologización del malestar trae una desvalorización del sufrimiento de quienes realmente padecen trastornos mentales, porque socialmente se minimiza las consecuencias de un trastorno mental si lo equiparamos con una respuesta de malestar adaptativo. En ese sentido, pues manejar una definición clara de lo uno y de lo otro, primero va a mejorar el enfoque terapéutico en ambos casos, y la persona va a recibir el apoyo adecuado. Reducirá el estigma asociado a los trastornos mentales, porque permitirá entonces tener una visión clara y ponderada de cuándo es una respuesta desadaptativa y de cuándo es un trastorno mental. Como conclusiones, entonces, el malestar adaptativo es una respuesta temporal al estrés, mientras que los trastornos psiquiátricos son crónicos e incapacitantes. Hay que reconocer los primeros signos de desadaptación para con ellos poder prevenir una evolución hacia trastornos mayores. Es muy importante que en esas intervenciones tempranas pues, se hable, se trabaje, se fortalezca las habilidades de regulación emocional y resiliencia. Y finalmente, pues la psicopatologización del sufrimiento cotidiano es contraproducente y minimiza la seriedad del sufrimiento de aquellos con trastornos psiquiátricos reales. Les agradezco mucho por su atención y quedo atento a preguntas que puedan tener sobre mi presentación. Muchas gracias.
Vale, Mile, muchísimas gracias. Muy interesante tu presentación, que nos hace un recorrido que inicia con una pregunta muy compleja y es frente al concepto de salud mental y el cuestionamiento al concepto de salud mental. Me hizo recordar algo que algunos autores denominan categorías zombie, ¿cierto? Son categorías que Sí, están, parecen vivas pero están muertas, pero eso sería algo exacto. para pensar después. Luego nos haces un recorrido muy completo frente a este continuo entre el malestar adaptativo del trastorno psiquiátrico con unas reflexiones en torno a las dimensiones a través de las cuales podemos leerlo y comprenderlo, diferenciándolo, ¿cierto? En una forma de entender el malestar como algo, yo lo voy a interpretar, tú no lo dijiste así, casi que Ujú. esperable y deseable, o sea, eso nos va a pasar en la vida y puede convertirse en una alternativa si se asume de una buena forma para resolución de problemas, mientras que el trastorno ya tiene una connotación muy diferente, presentándonos además, mejor dicho, motivándonos a pensar algunos correlatos neurológicos y relativos a la regulación de emociones que podrían estar vinculados a una lectura pertinente del fenómeno, dándonos unos ejemplos pues, muy claros para finalmente llevarnos a una reflexión que creo es muy importante hoy en torno a la medicalización de la vida cotidiana Ujú. y la importancia de ser muy cuidadosos con ello porque finalmente eso se va a traducir en impertinencia en cuanto a la comprensión de lo que está sucediendo y a las intervenciones que se realicen. O sea, finalmente se va a devolver como algo negativo hacia las personas. Así que Ujú. muy interesante. Esperemos ahora mmm, en la parte final de la discusión y de las preguntas que podamos ampliar un poco más esto que nos has presentado. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan. Vale, ahora entonces tendríamos la presentación del profe Jorge, ¿verdad? Entonces, bienvenido y si quiere entonces nos cuenta acerca de hacer la presentación y comienza con ella. Muy bien, muchas gracias Juan. Un saludo para los compañeros, para los colegas y para que las personas que nos están siguiendo. Agradezco muchísimo la inclusión mía en este espacio. Como lo anunciabas, yo soy profesor, soy docente de la Universidad Simón Bolívar, sede Barranquilla. Soy psicoanalista, especialista en psicología clínica, magíster en investigación psicoanalítica y actualmente curso el doctorado en psicoanálisis en la Universidad de Antioquia. Quiero proponer algunas ideas, algunas nociones muy superfluas, diría yo, digamos, hacen parte de lo que podría ser un debate un poco más grande entre esta interlocución que yo he llamado psicoanálisis y salud mental, tratando de interrogar si hay una relación posible. Creo que es importante subrayar eso, porque yo interrogo esta noción de psicoanálisis y salud mental. Creo que de parte y parte van críticas, muchas de estas a veces también hay que admitirlo de manera superflua, incluyendo las que parten desde el propio psicoanálisis. Creo que en general uno de los errores del psicoanálisis, eh, creo yo a nivel contemporáneo, es cerrarse un poco precisamente a la posibilidad de discutir, de interlocutar, digamos, con otras disciplinas, la psicología, la psiquiatría, la neurobiología, y a mí me parece bastante sano que se puedan dar estos encuentros. Entonces, bueno, eh, creo que en términos generales, los discursos imperantes, hay que admitir, digamos, la ciencia como cuerpo de conocimiento siempre tiene ideas hegemónicas y hay que admitir que los discursos imperantes en el campo sí sobre salud mental nos aproximan con mayor ahínco a vertientes cuyo eje central es mayormente variables neurobiológicas y en especial la variable neuroquímica. Con ello, además, también subrayar que no existe solamente esta tendencia, que yo diría que no es nueva, de hecho el mismo psicoanálisis nace de la neurociencia del siglo XIX. Hay que recordar que Freud es neurólogo, ¿cierto? En el siglo XIX y funda, digamos, esta nueva teoría y práctica a partir de esa neurociencia de su época.
Y además, digamos, nuestra época tiene un adicional, aparte de esta orientación bastante marcada y muy hegemónica, ¿cierto? De pensar no solo la normal, sino el ser a partir de esta interioridad biológica. Esto también, digamos, coexiste con la presencia cada vez más fuerte de herramientas como el DCM, el CIE, en donde, por ejemplo, vemos algo muy curioso a mi modo de ver y es la introducción de la palabra trastorno, ¿cierto? Como una suerte de eufemismo de la palabra enfermedad. Y es muy curioso porque, bueno, hay textos, no soy, digamos, novedoso en esto, que proponen precisamente la imposibilidad o la dificultad de proponer la llamada enfermedad mental, ¿cierto? Entonces, en cambio de enfermedad se utiliza la palabra trastorno, pero pues básicamente como eufemismo de enfermedad porque se le trata como enfermedad y no solo por la medicalización con la cual adelanto no estoy en desacuerdo, pero me parece que es un recurso, si bien necesario, también no suficiente. Eh, Em, Pese a ello, digamos que las consideraciones de salud mental se comportan como si sí realmente existiera, digamos, esta noción de enfermedad mental, suponiendo en la interioridad neurobiológica la causa del malestar humano. Esto pone en cuestión, sin duda, cualquier hipótesis que concierna lo subjetivo y de hecho interroga, a mi modo de ver, incluso en esencia, o podría llegar a interrogar, digamos, cuál es ese campo, digamos, esencialmente psicológico, cuyo valor en estos discursos hegemónicos es básicamente derivado como una función de la neurobiología. Yo me encuentro en estos momentos, como lo dije ahorita, cursando el doctorado en psicoanálisis. En el contexto del doctorado en psicoanálisis me he planteado, digamos, la idea de precisamente construir una interlocución con algunos discursos contemporáneos en donde está incluido el psicoanálisis en torno del problema de la mente. Eh, Allí, digamos que he establecido, digamos, algunas tradiciones epistémicas, porque realmente esto no es un asunto del siglo XX, del siglo XXI. Estamos hablando más o menos de hace unos 2500 años, cuando aproximadamente, quizás allí hay como una imprecisión, alguien del talante de Aristóteles ya proponía pensar el alma ligada precisamente a esa interioridad del organismo o del cuerpo biológico, es decir, como si existiese una esencialidad, ¿cierto? Como si el ser tuviera una sustancia explicada en esta interioridad biológica. El psicoanálisis, y allí un poco es la necesidad, me parece a mí, de poder por lo menos proponerse, para mí como psicoanalista, la pregunta de si es posible articular el psicoanálisis a las intenciones, orientaciones de los discursos en salud mental, ¿cierto? El psicoanálisis parece proponer algo distinto. eh, Porque desde sus orígenes trata de pensar a un sujeto, ¿cierto? Que no es distinto al individuo. Por eso en psicoanálisis quizás es muy frecuente escuchar esta categoría de sujeto y no la categoría de individuo, que sin embargo sí está en Freud, que es un modelo que me parece a mí deriva, digamos, sin duda a los discursos de hoy de las neurociencias. Yo creo un poco que Freud estaría bastante entretenido un poco con todos los hallazgos en neurociencias, pero el psicoanálisis contemporáneo, sobre todo a partir de la introducción del psicoanálisis de Jacques Lacan, el psicoanálisis de orientación francesa, introduce la noción de sujeto, y esta noción de sujeto parece apuntar a algo distinto de la dimensión de la individualidad que sin duda estaría en la vía, digamos, de proponer toda reflexión sobre el ser y el malestar atinente a este campo, pensado desde este asunto de la interioridad biológica. Entonces el psicoanálisis parece apuntar a un sujeto que puede o debe hacer algo con la propia dimensión de malestar. Em, Como decía hace un momento al inicio, sin duda estos discursos de época, en términos de salud mental, han construido, por ejemplo, un sujeto biopsicosocial, ¿cierto? Es una de las nociones básicas cuando uno habla de salud.
ni siquiera solamente de salud mental. Lo paradójico de eso es que esto parece contrastar con una tendencia cada vez más marcada, cada vez más constreñida al aspecto ni siquiera bio, sino neurobio. Es decir, a pesar de que es biopsicosocial, parece que lo bio es, digamos, la orientación más marcada. Y en ese sentido uno podría decir, por ejemplo, que la mente, la conciencia, incluso hay quienes proponen el inconsciente como una suerte de epifenómeno de la sustancia cerebral, ¿cierto? Entonces, insisto, esto contrasta con una tendencia cada vez más constreñida a lo neurobiológico, donde lo psíquico, que parece un término incluso medio arcaico y que el psicoanálisis todavía sostiene, aunque de todas formas eso también es impreciso porque bueno, creo que lo hemos escuchado aquí en esta presentación. Entonces, pero en donde esto psíquico aparece más como un epifenómeno de esta sustancia cerebral. Asimismo, digamos, estos discursos de época promueven una orientación estadística, ¿cierto? Que hace del sufrimiento humano un número susceptible de universalizarse en categorías nosográficas. De hecho, los manuales diagnósticos, el campo de la salud mental es un campo bastante complejo, precisamente porque a pesar de esta orientación neurobio, carecemos todavía de una constatación, digamos, a nivel de las etiologías y las causas, justamente en esa dimensión neurobiológica. Y eso hace que los diagnósticos sean clínicos. Entonces, eso permite también, digamos, como esta suerte de tendencia, ¿cierto? Esto que llaman hoy la clínica basada en la evidencia, que es una clínica basada en la evidencia estadística de lo que puede ser reproducible, pero a pesar de la marcada orientación neurobio, digamos, y a pesar de que hay hipótesis serias y, bueno, uno puede entretenerse, digamos, también porque yo en el marco de la tesis doctoral me he impuesto, digamos, la idea de también leer neurobiología, eh, pero a pesar de esa tendencia, el diagnóstico en salud mental sigue siendo clínico. Entonces, eso permite un poco también jugar con la estadística, y por eso los manuales diagnósticos son manuales diagnósticos y estadísticos. Eh, digamos, desde la orientación psicoanalítica, eso podría tener un impasse y es tratar de ver lo humano a partir de la cuantificación y eso deja por fuera, digamos, la dimensión de la subjetividad. La singularidad de ese sujeto, ¿cierto? Y las formas en las que ese malestar se expresa queda excluida precisamente en estas formas estadísticas de percibir el malestar humano. Por ello, la introducción del psicofármaco y la estandarización estadística de los diagnósticos parecen orientar mayormente las discusiones nodales en la salud mental. Em, a mí me parece interesante, digamos, para poder entender esto un poco más, los planteamientos que suscita el francés Michel Foucault en una obra seguramente conocida por todos aquí, que es El nacimiento de la clínica. Foucault hace, digamos, un levantamiento interesante histórico, ¿cierto? Con esta mirada un poco también crítica de lo que es la clínica moderna. En este texto ofrece una crítica profunda sobre los cambios epistémicos y discursivos que transformaron el campo de la medicina, particularmente a nivel del siglo XVIII, principios del siglo XIX, en donde va a proponer una suerte de nuevo régimen de la verdad en el discurso médico, basado en la observación clínica y el análisis sistemático de los cuerpos enfermos. Foucault rastrea la transición de una medicina orientada hacia la teoría humoral a una medicina que enfatiza el cuerpo físico, el examen clínico y la clasificación de enfermedades según patrones observados en los cuerpos individuales. Es una constante, digamos, en esta construcción que Foucault hace, y de hecho eso no es un asunto moderno, digamos, la escopia o el asunto de la mirada, porque cuando uno habla de clínica, es un concepto que proviene de un modelo biomédico, sin duda, eh, lo cual
digamos, en psicoanálisis, a pesar de que el psicoanálisis nace de la medicina, rápidamente se separa de esta y por eso incluso el mismo concepto de clínica hoy es interrogado en psicoanálisis, hoy es discutido y es pensado y es reflexionado. Es decir, se trataría de una clínica con una perspectiva distinta, porque no es esta clínica que aprecia Foucault desde la antigüedad, incluso desde la tradición hipocrática, incluso en la tradición filosófica, porque Aristóteles no es médico, pero Aristóteles tiene una posición biologicista sobre el alma, en donde el ojo, digamos, tiene un papel fundamental, el asunto de la mirada, y eso va a fundamentar, digamos, toda la dimensión de ciencia de nuestras épocas, porque la ciencia en términos generales es aristotélica, es empírica, digamos, es tendiente a lo que puede verse, a lo que puede manipularse, etcétera, etcétera. En este texto, que me parece a mí fundamental, si uno quiere, digamos, generar reflexiones en torno de lo que es la clínica, me parece un texto imprescindible. Foucault entonces hace énfasis en lo que él va a llamar el advenimiento de la mirada clínica. Es una expresión que todavía hoy se utiliza incluso en los programas de psicología, ¿cierto? Hay quienes han empezado obviamente desde hace algún tiempo, obviamente quizás por el psicoanálisis y luego la aparición de las psicoterapias, también el tema de la escucha clínica, pero en general se habla incluso en los programas de psicología de la mirada clínica como si fuera un asunto de la mirada, de la observación, reduciendo la experiencia subjetiva de la enfermedad a un conjunto de signos y síntomas clasificables. Eh, muy bien. Plantea además en este texto que la clínica médica se construye como una institución que no solo observa el cuerpo. Eso me parece interesante, es decir, hace un énfasis en el tema de la mirada, y no solo con relación a la medicina, saben quienes han entrado un poquito a la obra de Foucault, yo no soy experto en Foucault sin duda, pero todo este tema de la mirada tiene un lugar particular como en algunas construcciones que él hace sobre algunos fenómenos históricos. Entonces no se trata solo de la observación del cuerpo, sino también la clasificación y el ordenamiento de lo patológico. Es decir, este sistema de clasificación es, según él, una forma de poder. La clínica no solo trata al paciente, sino que lo encierra dentro de una red de significados que lo define y lo controla. Es decir, en términos generales, uno podría decir, hay un psicoanalista francés que tiene varios textos y tiene algunos planteamientos interesantes sobre el tema de la salud mental, que es Jacques Alain Miller. Y este psicoanalista va a pensar, digamos, em, hasta qué punto el psicoanálisis puede hacer uso, digamos, como de esa orientación clínica, de la mirada, de lo clasificatorio y de la determinación de lo anormal o normal, incluso con una tendencia bastante marcada en el asunto de lo adaptativo y lo desadaptativo, ¿cierto? Y además se interroga, que me parece a mí fundamental, tratar de pensarlo desde el psicoanálisis, si el psicoanálisis podría, ¿cierto? O si sería una clínica de lo adaptativo, lo desadaptativo, o de lo normal o lo anormal. De hecho, la postulación de Jacques Alain Miller precisamente sobre el asunto de la salud mental, y me parece que es una crítica bastante seria la que hace y fuerte quizás, es que la salud mental es un asunto de orden público, es decir, como si se tratara de un asunto estadístico, de regulación, digamos, del comportamiento, ¿cierto? De determinación, como si el profesional de la salud mental sabe lo que es normal, lo que conviene, lo que no conviene. Y además, digamos eso como una tendencia de adaptar el sujeto a un sistema. Em, el lugar del psicoanálisis, sin duda, que es un lugar absolutamente distinto, porque el psicoanalista, digamos, más que ubicarse en el lugar de un saber, que es donde Foucault ubica, digamos, al clínico moderno. El clínico moderno es alguien que opera a partir de un saber, ¿cierto? Cuando uno va al médico, en términos generales, el médico puede decir
que si hay tos, que si hay flema, y que si hay expectoración con sangre, que si hay fiebre, si hay desnutrición, posiblemente pueda ser una tuberculosis, ¿cierto? Él configura un diagnóstico médico y luego lo corrobora con un laboratorio, pero en general opera con un saber. El psicoanalista, incluso desde Freud, opera más bien desde un lugar de no saber. Es decir, es alguien que se ha formado en un campo teórico, es alguien que tiene un método, a pesar de lo que suele pensarse, digamos, es alguien que tiene unos principios ciertos a nivel de su método, porque el psicoanálisis, si bien no es una clínica estandarizada, es una clínica que se rige por un método y unos principios, ¿cierto? Y que tiene una orientación y que además tiene un componente ético que implica un saber hacer, es decir, habría un, por decirlo así, en términos muy simples, digamos, habría un fin, ¿cierto? No como un final, sino como un objeto, como un objetivo de hacer un psicoanálisis. Y sin duda que tiene que ver con el malestar. Cuando yo pensaba, digamos, proponer un poco esta discusión entre psicoanálisis y salud mental, lo pienso fundamentalmente por dos cosas. Primero, porque es una relación complicada. Los psicoanalistas se encierran en el psicoanálisis, ¿cierto? Como si fuera un discurso críptico, digamos, como si fuera una suerte de élite, y entonces no discuten con otros campos. Y del otro lado, entonces nos tendríamos que preguntar si acaso, digamos, o si bien el psicoanálisis parece en contradicción con los discursos de salud mental, ¿no habrían acaso aspectos fenoménicos en eso que los discursos de salud mental señalan que sí debería interesar al psicoanálisis? Sin duda, para mí la respuesta es que sí. En esta perspectiva, entonces, digamos, sobre todo, digamos, la orientación de la AMP, de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. En psicoanálisis, como en psicología, hay una suerte de tragedia epistémica en donde existen, digamos, como líneas, orientaciones, podríamos decir incluso escuelas. Me restringo un poco en este discurso por el recorrido que voy a mostrar al psicoanálisis de la AMP, de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, orientada mayormente por esa orientación milleriana. eh, han producido textos y reflexiones en torno de esta relación psicoanálisis y salud mental, formulando algunas críticas, ¿cierto? Entre ellas, por ejemplo, la crítica a la normalización, ¿cierto? Este asunto de lo normal, lo anormal, lo adaptativo, lo desadaptativo, interrogando precisamente si el lugar del analista, eh, bueno, porque eso también habría que aclararlo, es decir, no se trata de decirle a la psicología que no debe o no puede hacer eso. Se trata, yo pienso que las discusiones en psicoanálisis han sido si el lugar del psicoanalista tendría que orientarse a a la normalización del comportamiento, por ejemplo, o a la adaptación del sujeto a un sistema. Porque psiquiatría, psicología y psicoanálisis son campos claramente distinguibles pese a que tienen un eje de intersección, pese a que hay un campo fenoménico que implica, digamos, una intersección. La crítica a la normalización entonces y la psiquiatrización, ¿cierto? Como también, digamos, un exceso en esa, eh, digamos, esta psiquiatrización, no solamente un exceso en el asunto del fármaco, sino la psicopatologización del comportamiento, ¿cierto? Los manuales diagnósticos cada vez más colocando rótulos y etiquetas sobre aspectos, digamos, que en cierta medida podrían ser de la cotidianidad de los seres hablantes. Bueno, por eso me parecía un poco interesante lo que se decía ahorita, digamos, la diferencia entre malestar y trastorno. Me parece a mí que eso eh, va un poco en la orientación de lo que digo, sin duda, porque no toda tristeza es una depresión, por ejemplo. Y el psicoanálisis va a proponer allí, por ejemplo, también, digamos, este afán o tratar de pensar, es decir, ¿debe el psicoanálisis incluirse en este afán de estandarización?
¿cierto? O el imperio de la evaluación, de la aplicación de pruebas, del intento de objetivar, digamos, cada vez más el comportamiento y lo psíquico. Porque la vía del psicoanálisis, insisto, psicoanálisis, psicología y psiquiatría son disciplinas enteramente distinguibles. La vía del psicoanálisis tendría que ver más con una subjetivación, ¿cierto? Si el síntoma o si los síntomas en psiquiatría o en psicología clínica son algo a eliminar, en psicoanálisis el síntoma, en términos generales, eso requiere algunas precisiones, sería algo, digamos, a escuchar, ¿cierto? Porque es portador entonces de un mensaje, dice algo, digamos, sobre el sujeto. El síntoma en psicoanálisis es una respuesta a una historia. Entonces, en contraposición, digamos, a otras formas de percibir el malestar que busca la adaptación a los estándares sociales, por ejemplo, el psicoanálisis allí introduce una ética bastante distinta, que no intenta borrar, neutralizar el síntoma, no intenta adaptar, sino algo que esto puede sonar, digamos, literario, pero el psicoanálisis no es poesía, ¿cierto? El psicoanálisis, si no lo es, así como la psicología, debería intentar ser ciencia, pero no intenta entonces, completo la frase, no se trataría de borrar, neutralizar los síntomas, adaptar a la persona a un sistema, sino tratar de mirar, digamos, cómo el sujeto construye una suerte de hacer con el síntoma. De una forma, digamos, que le permita al sujeto vivir, digamos, con eso, de poder establecer, digamos, algunas construcciones que le permitan saber hacer con. Eh, bueno, por otro lado, entonces, tenemos este tema de la medicalización del malestar. La medicalización del malestar a mí me parece algo que no debería preocuparle solo al psicoanálisis, sino que debería preocupar en términos generales a todo el gran campo de la salud mental. La medicalización, digamos, de este malestar parte del supuesto o de la hipótesis, digamos, neuroquímica, y yo quiero subrayar esto con mucho respeto, no quiero decir, digamos, que una hipótesis sea una suposición ligera, porque conozco bastante bien, digamos, la noción de hipótesis, pero la medicalización del malestar está sustentada en una hipótesis neuroquímica, ¿cierto? Digamos, posible que podamos también trabajar con otro tipo de hipótesis sin tener, digamos, que por ello, restarle, digamos, validez científica a las otras formas, ¿cierto? Es de este modo que uno podría pensar que la medicalización de la depresión está sustentada, por ejemplo, en lo que llaman la disminución a nivel de neuronas monaminérgicas, la noradrenalina, la serotonina especialmente, y la dopamina, y eso permite, digamos, al psiquiatra suponer la introducción, por ejemplo, de un inhibidor selectivo de la recaptación serotoninérgica, es decir, una fluoxetina. Quiero poner el acento es precisamente en eso, es una hipótesis, ¿por qué no? Digamos, ¿cuál sería la dificultad de pensar entonces hipótesis distintas, sustentadas, digamos, en teorías serias, en un trabajo clínico riguroso, que puede implicar más que una objetivación del malestar, una escucha de lo subjetivo allí implicado? Eh, Bien, por tiempo voy a tratar como de dejar un poco aquí. Creo que lo que intento presentar un poco es un discurso que pretende más que todo, digamos, como sostener discusiones. Quiero aclarar, por ejemplo, que yo en estos momentos he sido muy crítico, incluso con el psicoanálisis. Creo que el psicoanálisis debe abrirse a la posibilidad también de interlocutar, y interlocutar no es salir a hacer crítica solamente, ¿cierto? Sino también poder establecer, digamos, campos de interés, establecer conexiones con otras disciplinas. Entonces, en buena hora, digamos, espacios como este. Muchísimas gracias y bueno, no sé si en la discusión podamos ampliar un poquito. Vale, muchísimas gracias, profe, por la presentación, muy interesante. Creo que hoy ha sido una amalgama, si la palabra cabe, o al menos una
mirada desde unas perspectivas diferentes muy interesantes. Al escucharte, iniciando con una invitación a la apertura, que además es un cierre, con una invitación a la apertura, a pensar desde diferentes lugares, y luego adentrándote a mirar un poco esta ciencia hegemónica, estas ideas que tienen pues un transcurso bastante largo en la historia, discutiendo o proponiendo discusiones como esta asimilación entre el trastorno, la enfermedad mental y otros elementos planteados que abren la puerta a pensar una pregunta por lo subjetivo, en lugar de la subjetividad, ¿cierto? Y en lugar de la singularidad y de la psicología frente a estas dos dimensiones. Creo que esto nos permite pensar también en una pregunta por la articulación del psicoanálisis o no a estos discursos en salud mental, proponiendo una posibilidad de pensar la noción de sujeto, un sujeto que debe hacer algo con esa dimensión del malestar, que lo vive, y cuestionando a partir de allí lo psíquico constreñido a lo neurobiológico, como lo mencionabas, como un epifenómeno, la generalización estadística para comprender los fenómenos humanos, ligada a ella la cuantificación, y de nuevo haciéndonos un llamado a pensar dónde está la singularidad, ¿cierto? ¿En qué parte está la singularidad? Retomando luego, pues, texto, las reflexiones de Foucault en torno a lo clínico y dejando, creo que una puerta abierta a un cuestionamiento muy, muy interesante, y es la relación salud mental clínica, ¿cierto? Que abre la puerta a esa reflexión frente a qué entender por lo clínico, cómo nos acercamos nosotros a lo clínico, y finalmente el lugar que podríamos pensar para el psicoanálisis. Si uno pudiera hablar en singular, no se puede hablar en singular, frente a esa ubicación que él toma ante lo clínico. Yo siento que hay una cantidad de preguntas muy, muy interesantes. Tú hablas de la posibilidad de generar movimientos reflexivos, porque insisto en la apertura con la que abres la charla y la cierras, frente a la crítica a la normalización, a la psiquiatrización y medicalización del malestar. La pregunta si el psicoanálisis debería entrar en esa perspectiva de salud hegemónica o imperante, si deberíamos mirar de alguna manera, ya como una lógica de cierre, posibilidades frente a la apertura de, venga, no hay un solo foco para mirar un fenómeno tan complejo con el que nosotros nos ocupamos, porque no conversamos y abrimos las posibilidades, no solamente al interior del psicoanálisis, tú no lo dijiste de esta manera, lo voy a decir yo, sino también desde afuera hacia el psicoanálisis. No sé si me explico, es un muro que muchas veces limita la doble vía. Vale, psicoanálisis hay que abrirse, pero venga, hablamos también de afuera para pensar el psicoanálisis y así poder construir juntos una reflexión sobre esta relación posible que finalmente va a impactar en la vida de las personas que nos consultan. Así que muy, muy interesante también tu presentación, muchas gracias. Creo que en este momento podríamos abrir un espacio para preguntas. No sé si tengamos algunas preguntas por acá en el chat que nos sirvan. Voy a empezar con ellas. Por aquí hay una. Se las voy a plantear y ustedes deciden. Yo luego podría plantear algunas o ustedes mismos algunas inquietudes. Dice, tengo dos preguntas. ¿Existe alguna definición de salud mental que tenga una perspectiva de bienestar opuesta a la eminentemente psicopatológica? ¿Conocen alguna definición de salud mental que considere la dimensión social del sujeto? No sé si alguno de ustedes quisiera como aportar algo sobre ellas. Juan, si me lo permites, bueno, creo que pasé muy, muy, muy rápido con la presentación. No sé si quien está manejando la sala me puede ayudar proyectando la diapositiva número, aquí está, 4. Claro, miren, hay una definición de salud mental consensuada, está claramente expuesta por la Organización Mundial de la Salud, aparte de que es un concepto integral. Miren, ¿qué variables están resaltadas en esa definición? Lo primero, la salud mental se entiende como un estado de bienestar, ¿listo? Pero bienestar eudamónico, no bienestar hedónico. Eso es importante tenerlo claro.
en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, uno, entonces reconoce cuáles son sus estrategias, reconoce cuáles son sus recursos, es consciente de esas estrategias y recursos que además le ayudan, como dice la definición, a afrontar las tensiones normales de la vida. Entonces, salud mental es tener un estado de bienestar, tener capacidades y recursos, poder afrontar las tensiones normales de la vida y que eso lo lleve, como dice la definición, a poder trabajar de forma productiva y fructífera y que además es capaz de hacer una contribución a la comunidad. La definición es integral, la definición es muy completa. Como pueden ver ahí, se centra en la capacidad de afrontar las tensiones de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a la comunidad. O sea, es un sistema conectado. La persona que hizo la pregunta, no sé exactamente la intención que tenía o realmente qué respuesta o qué discusión quería plantear, pero en mi opinión, pues el constructo de salud mental definido como lo propone la Organización Mundial de la Salud es amplio, estructurado, claro, involucra todas las dimensiones y pone de manifiesto cuáles deberían ser las bases para la medición y la valoración de una persona cuando su salud mental está comprometida. No sé si Jorge quisiera aportar algo más. Sí, gracias, Ana. No, sí, sin duda. Bueno, pues pienso desde mi formación. Creo que lo intenté decir ahorita. Cuando uno piensa, por ejemplo, el modelo en Freud, como Freud piensa el malestar, el modelo en Freud implica como una individualidad, el conflicto psíquico, bueno, todo lo que enseñan en los programas de psicología. Pero la noción de inconsciente hoy es una noción de inconsciente que no es individual, tampoco colectivo, digamos, como esta pequeña locura de Jung, sino en el sentido de transindividualidad. ¿A qué voy con esto? Es decir, para el psicoanálisis el malestar humano nunca es un asunto individual, ¿cierto? Porque implica el vínculo con el otro. Es decir, una mujer, por ejemplo, que sufre la dureza de un matrimonio cruel, maltratador, ¿cierto? Con una cosa, digamos, como autolesiva con ella, sustentada en la idea de que toda mujer sabia edifica su hogar. Eso nos impone ante el reto de pensar, digamos, ¿de dónde proviene este malestar? ¿De dónde proviene esta idea? Incluso podríamos pensar, en la vía de lo que decía ahorita, de qué cerebro proviene esta idea, porque el suyo no proviene. Es decir, es una idea que hay que pensarla en un sentido social, ¿cierto? En un contexto, digamos, sociocultural, que hay que pensarla en un contexto familiar. Y a mí me parece que, de hecho, bueno, no vi quién hizo la pregunta tampoco, pero me parece que es fascinante porque la salud mental no debe pensarse como un asunto individual. Yo creo que lo que yo dije no intenta decir, por ejemplo, que no hay un campo de lo neurobiológico, no intenta decir que no hay que el psicofármaco es malo, no, no, no. Es decir, hay una dimensión, digamos, del malestar que implica en un sentido estricto eso que la persona llama, la que hizo la pregunta, lo social, ¿cierto? Que tiene que ver con los vínculos, ¿cierto? Que tiene que ver con la historia, que tiene que ver con esa relación con el otro y en donde, por ejemplo, en ese pequeño ejemplo bizarro que coloco, alguien puede sufrir, digamos, alguien puede estar padeciendo un malestar enorme sustentado en una idea que no proviene de su individualidad, sino que lo conecta, digamos, en el vínculo. Ok. Yo tendría una pregunta que les quisiera proponer, es un comentario, pregunta, escuchándolos, y creo que hay algo que en otros ámbitos se denomina la disyunción como un elemento fundamental del conocimiento, el análisis y el fragmentar, ¿cierto? Y que después nos lleva a un problema muy complejo y es la integración. Yo me pregunto, retomando tal vez lo que mencionaba Ana al principio de su charla y lo que tú estás mencionando en este momento, si cuando nosotros pensamos en salud mental, estamos generando una decisión, estamos haciendo una contraposición entre salud, enfermedad y mental y corporal. Y si parte de la dificultad para pensar lo que estamos mirando hoy, la conceptualización, no implicaría por tal vez identificar, pensar, proponer formas que permitan leer el asunto de una manera
integrada, no como conjunción, sino como emergente. O sea, trascender el concepto de salud mental, porque incluso sucede que cuando uno habla de salud mental habla de patología, ¿cierto? O de problemática. Entonces, no sé qué piensan ustedes frente a la dificultad que en mi opinión, nos trae el asunto de hablar de salud mental, cuando detrás de salud mental entonces metemos enfermedad y orgánica, que creo que son dimensiones ahí que se cruzan. Y si Sí, habría Juan. alguna alternativa para pensar eso. Sí, fue realmente la motivación y la preocupación que tengo yo desde hace muchos días, post pandemia específicamente, por ese uso inadecuado de la expresión. Entonces, mi diapositiva inicial quería problematizar eso, o sea, si hasta los periodistas ven cosas tan evidentes como que se estaba analizando el término salud mental, qué es lo que queremos decir cuando hablamos de salud mental. Incluso se usan eufemismos como tiene una condición de salud mental. No entiendo qué me están queriendo decir cuando alguien dice tiene una condición de salud mental. ¿Tiene un trastorno mental? ¿Tiene una enfermedad psiquiátrica? ¿O qué es lo que le pasa, cierto? Yo con los estudiantes soy muy enfática en que el uso correcto del lenguaje y la claridad que eso aporta, pues siguiendo la propuesta de Bunge, en que un lenguaje claro, claramente, favorece la comprensión de las cosas. Trascender el concepto de salud mental, yo creo que es urgente porque, o sea, si el término se banalizó y cayó pues como en un uso popular tan desvirtuado y tan desafortunado, si no se reconceptualiza o se hace una defensa clara de qué es, de que salud mental es un concepto positivo, un concepto que está hablando de unas condiciones óptimas de funcionamiento, estaremos cayendo una y otra vez pues en esa concepción errónea. Y obviamente pues discusiones dualistas y de mente-cuerpo también están suficientemente superadas, diría yo, precisamente, Juan, cuando tú planteas es que bajo la estructura, bajo la palabra salud mental hay un montón de definiciones, vuelve a traer esa discusión ya superada de la dualidad mente-cuerpo. Entonces, no, el concepto es salud, ¿verdad? El concepto es salud, el concepto es bienestar, el concepto es mitigar, o la idea es qué desde la psicología se puede hacer para mitigar el sufrimiento, en nuestras estrategias, qué es lo que está en nuestro talante para hacer. Porque al final de cuentas eso es lo que hay, una sociedad que sufre, una sociedad que no encuentra formas de reacomodarse, de readaptarse, de ser funcional y cada vez se deteriora más y se deteriora más. ¿Y qué es lo que se deteriora? Las condiciones de salud mental. Eso hay que reevaluarlo, hay que replantearlo. Vale, no sé si el profe Jorge quisiera comentarnos algo al respecto. Sí, claro. Yo, como dije ahorita, me encuentro trabajando en el doctorado, el problema de la mente. En psicoanálisis son más polémicos. Por ejemplo, me parece que es Laurent que dice que para el psicoanálisis sí hay salud mental, solo que no es salud ni es mental. A mí no me gusta mucho hoy como ese tipo de frases porque creo que no ayudan mucho, o sea, separan al psicoanálisis como de la posibilidad de pensar eso, pero a mí sí me parece interesante tratar de pensar allí, digamos, qué es lo mental, ¿cierto? Y si, por ejemplo, pensar si en efecto es caduco, eh, eh, plantearse eso porque he encontrado, por ejemplo, en los programas de psicología, parece caduco pensar, digamos, la mente, ¿cierto? Es un concepto que incluso, obviamente, lo entiendo, es vago, pero a mí me llama la atención y esto creo que quisiera resaltarlo, que autoridades, bien que es maluco el tema del principio de autoridad en ciencia, pero hay que decirlo un poco así, ¿cierto? Personas ilustradas como un Eric Kandel, por ejemplo. Eric Kandel, neurobiólogo, tiene un textico que lo titula La nueva biología de la mente. Y Kandel es una cosa muy interesante porque es un neurobiólogo freudiano, o sea, como fascinado con Freud. Pero él termina este libro de la nueva biología de la mente diciendo que la conciencia es un enigma. Entonces a mí me parece que eso es interesante porque está diciendo no se sabe todavía de qué se trata, ¿cierto? Este problema mente, conciencia.
Podría citar, por ejemplo, a Penrose, matemático, físico, porque no sé si lo sabían, pero los físicos y los matemáticos están construyendo modelos teóricos para pensar qué es la mente también. Incluso desde la mecánica cuántica, la física cuántica, y a mí eso me parece fascinante que alguien que tenga, digamos, teorías tan complejas diga en una época en donde los descubrimientos científicos son tan avasallantes como fotografiar un agujero negro, qué sé yo, diga Penrose que el mayor enigma está en nosotros y es que no hemos podido decir qué es la mente. Entonces, yo creo que allá hay que avanzar, que avanzar un poco, digamos, para mí la ciencia eh, pa- es más, digamos, instalarse en ese lugar de la pregunta, ¿cierto? Es más avanzar, digamos, como con esa cautela de poder saber que la ciencia es un cuerpo de ideas hegemónicos en un momento, pero que es cambiante. Entonces, a mí me parece interesante que estas personas, digamos, con todo este recorrido, incluso con premios Nobel, porque he citado a 2 premios Nobel en medicina y en matemática y física, perdón, en medicina y física, propongan esto más bien como un enigma. Ni siquiera sabemos qué es la mente. La psicología, el psicoanálisis, la psiquiatría y la neurología, digamos, tratan de correr para poder, digamos, proponer modelos teóricos sobre eso. Sin embargo, están los discursos de salud mental, que son discursos, a pesar de que tienen todo, digamos, el semblante de ciencia, son discursos que parten de este modelo biomédico, eh, que son un asunto más aplicado, un asunto más pragmático, ¿cierto? Menos teórico, menos de ese lado de la ciencia como pregunta. Entonces, bueno, yo no estaría como tan seguro, digamos, de que hayamos podido definir con exactitud que lo que llamamos mente, lo que llamamos psique, sea exactamente, digamos, eso que yo decía ahorita, un epifenómeno del cerebro. Preguntas abiertas, como lo señalabas, de alguna forma es aprender a preguntar y preguntarnos más, volver a la apertura y retomar desde diferentes dimensiones, no negar las dimensiones, precisamente por la característica de lo que queremos comprender. Yo voy a mirar si hay alguna otra pregunta por acá. Denme un segundo, por favor. No tenemos más preguntas. No sé si ustedes quisieran agregar algo a modo de cierre para ya terminar la presentación de hoy. Pues, a ver, Juan, no, agradecerle a Scofapsi, a ti, al profesor Jorge y al compañero ay, Jesús David. Jesús Jesús. David, pues estar en este espacio académico tan supremamente enriquecedor. Hay que seguir haciéndolo, hay que seguir participando y intentar que cada vez más personas escuchen ese tipo de discusiones. He estado viendo comentarios en el chat, dicen que es supremamente interesante. Hay uno que dice, es necesario polemizar, pensar, discutir e irnos a la epistemología y el camino de la ciencia, porque los psicólogos tradicionalmente no estudiamos epistemología. Bueno, estamos propiciando con este diálogo reflexiones muy, muy interesantes. Entonces, está claro que la comunidad académica de los psicólogos en Colombia necesita estos encuentros y, bueno, por favor, síganme invitando. Vale, mire, gracias. Sí, hay una frase del filósofo George Canguilhem que tiene un textico muy duro, muy fuerte, muy crítico, y se llama ¿Qué es la psicología? En donde dice, la unidad del psicólogo no es sino un pacto de coexistencia pacífica. Es decir, como en colombiano, hagámonos pasito. Pero yo pienso que es importante, digamos, disentir, que es importante sentarnos, digamos, a construir estos diálogos, sobre todo porque cada que uno piensa salud mental, uno está pensando no simplemente en problemas teóricos, sino que sin duda, y creería que es así, quienes aquí estamos pensamos en el consultorio, pensamos en el malestar, pensamos en eso que ocurre allí. Entonces creo que es importante que el pacto de coexistencia pacífica nos permita acercarnos, nos permita construir, digamos, estos diálogos. Me parece a mí, yo siempre insisto con esa noción de ciencia, para mí la ciencia es pregunta.
Y si la ciencia es pregunta, eso permite que yo converse, eso permite que yo avance, que yo lea, que yo aplique instrumentos, que yo esté constantemente como en ese afán de construir. Y eso permite cosas, me parece a mí. Vale, de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muy interesante, muy interesante las presentaciones de hoy. Creo que quedamos con una cantidad de preguntas y de posibilidades en el sentido de preguntarnos y construir juntos con apertura. Y bueno, a todos los asistentes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, recuerden que vamos a tener otras presentaciones en este mes precisamente de la salud mental, seguramente todas ellas muy interesantes para pensarnos, algo que creo, como bien dicen ustedes, es absolutamente necesario. Un abrazo para todos, muchísimas gracias, que tengan una muy buena noche. Gracias. Feliz noche para todos. Hasta luego.